Hoy una entrega muy especial, con una artista que por décadas nos deleitó con su talento y con su enorme don de gente. Hoy, en Pancho Pantalla, Marta Olivo. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. En 1920, precisamente el 11 de diciembre de ese año, nace Damasia Lourdes Villegas Olivo, quien unos cuantos años después conoceríamos con el nombre artístico de Marta Olivo. En aquella época faltaban todavía 16 años para que concluyera la oprobiosa dictadura del benemérito Juan Vicente Gómez. Y fue así como Marta Olivo, Damasia, en aquella época conoció todo lo que tenía que ver con aquella dictadura. 2 años después de haber muerto el dictador Juan Vicente Gómez, Marta Olivo, a pesar de no contar con la aprobación de su padre, se fue a los concursos de aficionados de Radio Cultura y allí conoció a muchos talentos que vieron en ella una actriz en ciernes y le dieron una gran oportunidad. Entre ellos estaban Tomás Enríquez, Héctor Monteverde y Amador Bendayán, quien precisamente fue de los primeros que le dio oportunidad en un programa que ya para aquella época estaba siendo muy famoso en la radio venezolana, que no era otro que La Bodega de la Esquina. Allí comienza profesionalmente Marta Olivo. Posteriormente, hacia finales de los años 40, Tomás Enrique y Héctor Monteverde le dan la oportunidad de participar en su primera película a Marta Olivo, Yo quiero una mujer así, estelarizando al lado de figuras como el ya mencionado Tomás Enrique, el propio Héctor Monteverde, Amador Bendayán y Renio Tolina, entre otros. Allí, con ellos, se estaba codeando la muy joven en aquella época todavía Marta Olivo, quien ya a principios de los 50 fue fundadora de Radio Caracas Televisión en el año de 1953. Imagínense ustedes la trayectoria de la gran Marta Olivo cuando en 1953 ya ella estaba por todo eso brindándonos su talento. Trabajó, por ejemplo, en Radio Caracas en el show de Víctor Saume y fue una de las que en su momento también tuvo la oportunidad de trabajar en cada uno de esos grandes programas que de alguna manera o de otra brindaba Radio Caracas Televisión. Aunque Marta no fue fundadora de Radio Rochela, siempre fue considerada una actriz, una comediante de gran valía. Y esto le permitió a Marta Olivo ir a principios de los 60 a el incipiente y naciente en aquella época Canal 8 de Cadena Venezolana de Televisión. Allá trabaja, entre otros programas, en aquel llamado Penthouse y también en aquel programa que fue el predecesor del que luego conocimos como Genovevo con Pepeto López, que se llamaba Tony Gozadera. Allá Marta Olivo ya comenzaba a alternar con Juan Ernesto López Pepeto en el Canal 8. Posteriormente Marta Olivo tuvo varios años de ir, digamos, desarrollando su talento en el Canal 8 hasta que a principios de los 70 decide migrar nuevamente a Radio Caracas Televisión. Allí comienza su labor otra vez en lo que tiene que ver con programas de comedia. Llega precisamente de la mano de Pepeto López, que tenía el proyecto de hacer a Tony Gozadera allá en Radio Caracas Televisión, pero que se llamaba, o ya se comenzó a llamar, Genovevo. Esto es, estamos hablando a mediados de los años 70, 75, 76. Esta fue la época en la que Marta Olivo regresa a Radio Caracas Televisión. Entre una cosa y la otra, Marta Olivo llegó a trabajar en varias grandiosas novelas del Canal 2, entre ellas Sangre Azul,
de Julio César Mármol, Estefanía del mismo autor y por supuesto Natalia de 8 a 9, escrita por el maestro Cabrujas. Allí en esas novelas tuvimos, entre otras, el gran talento de Marta Olivo, quien para 1980 comienza a tener su gran momento protagónico en la comedia venezolana, porque a comienzos de los años 80, por allí más o menos en 1982-83, inicia un sketch en la Radio Rochela de aquellos tiempos que causó furor y marcó huella en nuestra gran televisión venezolana. Estamos hablando de Aso Cerro. Allí comienza Marta Olivo a desarrollar su personaje de Malula Concejal. Era la que en aquel momento llevaba la batuta de un grupo de pertenecientes a una comunidad del cerro llamada Aso Cerro, que precisamente planteaba y reflejaba las realidades sociales del venezolano de aquel momento, que no son muy distintas a las de ahora, pero que eran las de aquel momento. Malula remataba con aquella célebre frase de: yo nací en el cerro, me crié en el cerro, pero con qué ganas me mudaría para el Caracas Country Club. Esa era la frase de Malula Concejal, y precisamente con Malula Concejal terminaba ese sketch en el que todos gritaban Malula Concejal, Malula Concejal. Fue una frase y un sketch que luego Ismenia de Villalba, la esposa de Jovito Villalba, quien se lanzara a la presidencia de la República en 1983, aprovechara para ofrecerle a Malula lanzarla como concejal. Malula en un primer momento pensó que esto era juego, era mamadera de gallo, pero no, la lanzaron como concejal. De hecho, salió favorecida y estuvo más de 10 años haciendo labor social como concejal en nuestro país. De hecho, Malula fue una concejal muy querida en nuestro país. Ya hacia finales de los 90 y principios de los 2000, por supuesto ya Marta, con una edad avanzada, se retira para luego finalizar su existencia a una muy avanzada edad en el año 2016. Ya tenía 96 años, cuando fallece, muy lúcida, pero por supuesto ya vencida por el tiempo. Esta fue Marta Olivo, una verdadera joya, una verdadera estrella de nuestra gran televisión venezolana, porque a lo largo de sus años en la televisión, en la radio y en el cine, Marta Olivo fue lo que yo vi en TV.